vamos a dar inicio a esta presentación. Me da mucho gusto también agradecer a nuestro equipo en Smart Grid México. Nos presento a todos. Estamos Jan Samperio, con quien se pueden dirigir como coanfitriona de esta sesión. Está el maestro Oscar Miranda, que en este momento se los presento formalmente, y su servidora soy Eva Ramírez y a sus órdenes para cualquier cosa que requieran durante la sesión. Oscar, si me das oportunidad de avanzar en la presentación, daremos inicio y lo que me gustaría es presentarte. Muy bien. El maestro Oscar Miranda, me voy a permitir leerles su semblanza. ¿Ya estamos grabando? Ya, ¿verdad? Ya se está grabando. El maestro Oscar Miranda es ingeniero en computación por la UNAM, maestro en administración de energía y fuentes renovables por el TEC de Monterrey, maestro en inteligencia artificial por la UNIR, es SEM Certified Energy Manager por la Asociación de Ingenieros en Energía en Estados Unidos. Ha cursado el programa de posgrado en inteligencia artificial, Machine Learning Business Application por la Universidad de Texas en Austin. Es diplomado en e-Government por la Universidad de Georgetown y tiene diplomado en Estrategia de Innovación y Gobierno Corporativo de Tecnologías de Información por el ITAM. Es un profesional en el área de redes eléctricas inteligentes con más de 27 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector energía en México y en Latinoamérica, de los cuales 20 años estuvo trabajando en Comisión Federal de Electricidad. Pionero en el desarrollo y promoción de soluciones de red eléctrica inteligente en México y Latinoamérica, es cofundador y presidente de Smart Grid México y de LATAM Smart Community Alliance y vicepresidente del Consejo de Directores de Global Smart Energy Federation, miembro del Comité Consultivo de Red Eléctrica Inteligente de la Secretaría de Energía en México y director general de Effective Energy Services. Creador y director académico del primer diplomado de Red Eléctrica Inteligente en México que imparte Smart Grid México en colaboración con la Universidad Anáhuac, en donde dicta pues una buena cantidad de clases. También es catedrático en cursos muy asociados a temas de la energía, calidad de energía, código de red, eficiencia energética, evaluación económica de proyectos de energía, entre otros. Estamos pues con un experto, le agradecemos mucho su tiempo, maestro Oscar, y que pues nos dé esta plática, la estamos esperando muy ansiosos, pues para seguir con nuestros objetivos de organización, de formar a nuestra gente profesional especialista en temas como el código de red. Adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias, Evita. Pues muchas gracias. Qué presentación tan larga, más bien es porque ya son algunos años de experiencia en estos temas y pues, la idea es platicar y compartirlos con ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a darle al tema. Lo primero es, ¿qué es esto del código de red? Ya a estas alturas, digamos, de la vida del año 2023, ya muchos ya tenemos una idea o una noción de qué se trata esto del código de red. Surgió en una primera versión en el año 2016. Es una regulación de la Comisión Reguladora de Energía. Trata de impulsar los aspectos de calidad de la energía, una serie de cosas: eficiencia, calidad, disponibilidad, continuidad, seguridad, sustentabilidad, a nivel de todo el sistema eléctrico nacional, desde la generación hasta el consumo. Hoy nos vamos a concentrar en la parte del consumo, lo vamos a ver el código de red para los centros de carga. Pero si estuviéramos en una planta de generación, también hay una buena parte de código de red que tienen que atender las plantas de generación o incluso los participantes en el sistema eléctrico, los participantes oficiales, digamos, la CFE distribución, la CFE transmisión
incluso el Centro Nacional de Control de Energía, porque el código de red incluye temas desde la planeación, la operación, el control del sistema eléctrico y obviamente pues el uso de la energía, ¿no? Desde la generación, planeación, control, ¿no? Distribución, operación, transmisión y uso. En este momento nos vamos a concentrar en la parte de uso, pero les decía, es una norma, es una regulación bastante amplia y depende de donde estemos moviéndonos, tendríamos que consultar esas partes, ¿no? Vamos pues entonces a ver la parte de centros de carga. Centro de carga es, lo vamos a manejar como un sinónimo, centro de carga, usuario de media y alta tensión. No usuario de baja tensión, ¿no? Los usuarios de servicio doméstico no les aplica, no se tienen que preocupar por el código de red, pero sí los usuarios de media y de alta tensión, ahí sí vamos a concentrarnos en esto, ¿no? Entonces, pues es una disposición administrativa de carácter general y eso quiere decir que es obligatoria, hay que cumplirla, la tenemos que conocer y si no la conocemos y no la acatamos, no por eso estamos libres de la responsabilidad que implica no cumplirla, ¿no? Entonces es importante entender que es una disposición obligatoria y regula estos criterios técnicos de calidad de la energía en todos los aspectos de la red eléctrica. Eficiencia, calidad, disponibilidad, pero prácticamente nos vamos a concentrar mucho en la parte de calidad. La calidad que va a impactar en la confiabilidad para que tengamos un sistema eléctrico que siempre funcione adecuadamente, que sea confiable, pues debe de haber calidad en energía. ¿Qué pasa si no cumplimos estos criterios? Vamos a ver más adelante una serie de criterios, un compendio de reglas o de requisitos, de requerimientos que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa si no los cumplimos? Pues si no hay una afectación, si no hay una revisión, si no hay un impacto sensible, pues probablemente no pase gran cosa. Pero si por no cumplir estos criterios genero una afectación al sistema eléctrico, puede haber unas sanciones pues muy importantes, ¿no? Por eso es importante cumplir los criterios del código de red, que pueden ir del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior, o entre 150 a 200,000 salarios mínimos, que son pues varios millones de pesos. Y en el otro caso, pues depende del tamaño de la empresa, puede ser también el tamaño de la sanción, en función pues de una valoración que tendría que hacer en su momento la Comisión Reguladora de Energía y probablemente apoyada por recomendaciones del Centro Nacional de Control de Energía para poder determinar pues el impacto de la falta y el impacto de la sanción. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto está escrito en la norma, que existe, que es real y que puede aplicarse en cualquier momento. Entonces, es importante considerarlo. Oye, Oscar, que ha habido empresas que han sido sancionadas de, no sé, o sea, no vamos a hablar desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Lo vamos a tratar, pues, desde el punto de vista de lo que está definido en la norma, ¿no? Y que se tendría que cumplir porque eventualmente puede haber una implicación, una situación negativa. Pero no es tan complicado, la verdad, ¿no? O sea, en realidad son criterios que si un sistema eléctrico, una instalación eléctrica está bien hecha desde el principio o bien mantenida y se trabaja como debe de ser, no debería de haber problema. Son criterios técnicos, normalmente son criterios que me tengo que enfocar en instalación eléctrica y en ciertas mediciones que tengo que hacer de ella, que tienen que ver con que me mantenga, por ejemplo, conectado, en tanto los niveles de tensión no suban de cierto umbral o no bajen de cierto umbral. Entonces se fija una banda y, por ejemplo, en este criterio, en el primero, en el 2.1 de esta tabla, lo que se va a medir es que yo no me desconecte en tanto el voltaje suministrado por el distribuidor o por transmisión, CF distribución o CF transmisión,
no exceda cierto nivel. Si se va más arriba, bueno, pues yo puedo protegerme y entonces me desconecto. Si baja de ese nivel, podría yo también desconectarme. Entonces, el equipo de protecciones o el relevador de protecciones debería de tener ciertos ajustes para asegurarme que estoy cumpliendo con este requisito. Entonces, hay un requisito de tensión que habla de esto que comentamos, hay un requisito de frecuencia que es muy similar, o sea, mientras la frecuencia esté en una banda, yo no debería de desconectarme. Y ahí lo vamos a ver más adelante, de forma permanente, de forma temporal. Hay un requisito del 2.3 que habla de los niveles de cortocircuito, factor de potencia 2.4, protecciones 2.5. Los vamos a ver más adelante. Ahorita voy un poquito rápido nada más para contextualizar. Algunos asociados a control, intercambio de información y los más importantes para el motivo de la plática, donde nos vamos a centrar más, es en la parte de calidad de potencia. Factor de potencia también, calidad de potencia. Ese es lo más importante que vamos a ver. Oscar, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías acercarte al micrófono o porque ya hay dos personas que están comentando que no escuchan muy bien? Entonces quizá estás un poco alejado de tu micrófono y A se ver, puede escuchar mejor. voy a quitar mi imagen que ya me vieron y me voy a acercar, es que está en la camarita aquí. ¿Ahí me oyen mejor? A ver, habla. A ver, hablo, ya lo tengo bien cerquita. Sí, creo que sí mejoró. Ok, Sí, sí, ¿no? Yo sí, creo que ya me oyen más. sí, Está más cerquita el micrófono. sí, Ajá. de acuerdo, ya están comentando que sí. Gracias, Oscar. Ok, bueno. Entonces, estos criterios o requerimientos aplican a los centros de carga de acuerdo a su nivel de tensión, perdón, a su demanda contratada, ¿no? Si tengo centros de carga con demandas contratadas de menos de 1 mega, no todo aplica. Si tengo centros de carga en media tensión con demandas contratadas de más de 1 mega, prácticamente les aplica todo. Y si tengo centros de carga conectados a la red de alta tensión, usuarios en alta tensión, les aplica todo. Resumo un poquito otra vez, porque también esto es importante, de repente se generan ciertas dudas. Centros de carga en media tensión con demandas de menos de 1 mega, no se tendría que preocupar por todo lo de calidad de energía. Habría que preocuparse de los aspectos de calidad de energía solo por el desbalance de tensión y de corriente. Vamos a ver que también hay distorsión armónica y flicker. De eso no se tendrían que preocupar. Y tampoco se tendrían que preocupar por cumplir el factor de potencia que esté arriba de 0.95. Ahorita vamos a revisar ese tema del factor de potencia. Sí hay que mantenerlo arriba de 0.9, pero estos centros de carga con demandas contratadas de menos de 1 mega no tendrían que preocuparse por tenerlo arriba de 0.95. En el caso de los centros de carga con demandas contratadas de más de 1 mega, en media tensión, les aplica todo lo que vamos a ver más adelante. Es similar a los de alta tensión. Esto es importante porque se revisó, se corrigió. En la versión del año 2016 se manejaba parejo todos los centros de carga en media tensión. No se hacía esta distinción. Entonces ahora sí, los que tienen demandas contratadas de más de 1 mega, pues hay que tener más cuidado, ¿no? Hay que ser más precisos, estrictos en el cumplimiento. Prácticamente les aplica todo. Por aquí tengo lo de calidad de potencia, les decía, es el desbalance, flicker y distorsión armónica. Menos de 1 mega, nada más les aplica desbalance de tensión y de corriente. En la primera versión del código de red, nada más revisaba desbalance de corriente. No se obligaba a cumplir ningún porcentaje o ningún nivel específico de desbalance de tensión. Ahora sí hay que cumplir que no pasemos del 2% de desbalance de tensión en el percentil 95 y de 15% en el desbalance de corriente en el promedio. Antes era solamente desbalance de corriente y no hablaba de 15%. Había una tabla de acuerdo a su impedancia relativa. Ha habido cambios
vamos a irlos viendo en los siguientes minutos, en las siguientes láminas. La parte de tensión, o sea, lo que quiero es revisar cada uno de los criterios. Los voy a tratar de comentar de la forma más clara, simple, con un lenguaje que todo el mundo nos entendamos. Son criterios técnicos asociados al uso de la energía eléctrica, entonces podríamos también meternos a un poquito más de tecnicismos. Lo voy a tratar de evitar para que la plática nos sirva a todos. Al final no nos tenemos que poner a hacer cálculos matemáticos para entender esto. Es fácil entender los conceptos. Entonces, les decía, el requisito en el apartado 1, en el de tensión, aquí en la tabla lo tenemos como el 2.1. Esta tabla está en el manual. Si ustedes quieren ver el código de red completo, pues hay las disposiciones administrativas estas que les comento, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año 2021. Y el último capítulo, o sea, es amplio, les decía, generación, transmisión, distribución, el SENACE desde el punto de vista de la operación, desde la planeación del sistema eléctrico, bla, 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 bla. Pero ya hasta el final del documento, por ahí tenemos la parte del manual regulatorio específico para centros de carga. Por aquí está. Esta parte es la de generación todavía. Y por acá, un poquito más abajo. Aquí empieza. En la página 242. Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga. Lo que les voy a platicar hoy, mucho, pues está escrito aquí. Si ven, aquí está la tabla esta que les comentaba. El punto 2.1, 2.2, etcétera, es 2 de la secuencia de este documento. Y está descrito cada uno de los criterios, el criterio de tensión, y aquí está descrito, y luego viene el criterio de frecuencia, y aquí está descrito, la parte de factor de potencia, y aquí está descrito, etcétera. Entonces, si ustedes, después de esta práctica, tienen ganas de seguir avanzando y leyendo en estos documentos, les voy a dejar la liga de donde pueden descargar este manual para que lo lean con calma. No es un manual muy extenso, pero sí hay que pues, tener ciertas bases de energía eléctrica, ¿no? De calidad de energía, etcétera, para irlo entendiendo. Entonces, tensión, se fija una banda, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, conectado a 13.800 volts, soy un centro de carga en media tensión y la red de distribución donde está conectado este centro de carga, este usuario, es de 13.800 volts, entonces la máxima en la que el suministrador me podría enviar voltaje y yo no desconectarme es 15.100. Entre 15.100, bueno, este es de manera temporal, de manera permanente es 15.000. Entre 15.000 o digámoslo de abajo para arriba, entre 13.100 volts y 15.000, en esa banda yo no me debería de desconectar. Este criterio no es que te tengas que desconectar, es no te desconectes en la banda esa. Si ya está más arriba, tampoco estás obligado a desconectarte, pero te podrías desconectar protegiendo tus equipos, ¿no? En la parte de tensión alta o tensión baja. También hay uno muy similar para frecuencia. Si la frecuencia está entre 59 y 61 Hz, yo centro de carga, debería de aguantar esas variaciones y no desconectarme. Oye, pero es que tengo un equipo muy fino y si la frecuencia está arriba de 60, no sé, 60.5, pues ya, ya me tengo que desconectar. O sea, protégete todo lo que tengas que protegerte, pero no te desconectes de la red de distribución, en este caso, ¿no? En el ejemplo de los 13.800, pero en cualquier nivel de tensión, esto aplica para cualquier nivel de tensión. No te desconectes. Oye, pero que ya subió a 61.1. Ok, desconéctate, protégete. Oye, que yo no me tengo que desconectar porque no me importa. Ah, bueno, no te desconectes, tampoco te obliga a desconectarte, ¿no? Es simplemente que en esa banda no te tienes que desconectar. De manera permanente y en periodo temporal de 30 minutos, pues la banda es más amplia, o sea,
te forza un poquito más. Esos periodos temporales, ya sea por tensión o por frecuencia, están dados cuando el sistema eléctrico nacional no está en un estado operativo normal. Cuando está en estado operativo alerta, puede demandársele al usuario que aguante un poquito más, pero por poco tiempo, ¿no? De repente también me dicen, oye, Oscar, pero es que la CFE me está enviando voltaje más alto, más bajo. Este criterio no norma, estos criterios de esta parte del código de red, no norman a la CFE, norman o tienden a regular que el usuario no se desconecte mientras haya ciertos niveles de tensión. Pero si me da más tensión o más baja, bueno, pues ahí yo lo que les recomiendo es tener reguladores de tensión en el punto de conexión. Depende cómo estén conectados, pero por ejemplo, si es media tensión, no sé, regresamos al ejemplo 13.800, pues hay reguladores de diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, Siemens, que son reguladores, son transformadores, autotransformadores se llaman, que se conectan en la línea, son monofásicos, se ponen tres, uno por cada fase, y te regulan o te detienen una subida de tensión o una bajada de tensión que te pueda afectar. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, es una solución que tú puedes dar si es que tienes problemas con variaciones de tensión. Pero el criterio no habla de eso, el criterio habla de que no te desconectes, ¿sale? ¿Cómo se mide? Pues con desconexiones, ¿no? O sea, yo tengo que no tener desconexiones en tanto esté el voltaje en esos niveles o la frecuencia en esos niveles. Por ahí, si hay dudas, las van poniendo en el chat. Seguimos. El de factor de potencia, este es un criterio más o menos fácil de entender porque pues siempre hemos sido conscientes de la necesidad de mantener un factor de potencia alto. Y esto es porque desde el punto de vista comercial, la CFE o el suministrador con quien estemos nos puede penalizar, nos aplican un recargo y que se calcula con base en qué tan bajo puede estar el factor de potencia. Si el factor de potencia baja de 0.9, van a pagar más en el recibo de la luz. Si el factor de potencia está arriba de 0.9, incluso les pueden dar una bonificación desde el punto de vista, digamos, de las normas comerciales del suministrador. El código de red lo que te dice es para centros de carga conectados en media tensión con demandas mayores, no demandas, sí, demandas contratadas mayores de 1 mega, 0.95 para arriba. Y también para alta tensión, 0.95 para arriba. Es lo que te dice el código de red, no 0.9, 0.95. Y a partir del año 2026 van a ser 0.97. Entonces hay que cuidar que el factor de potencia no baje. Acuérdense que el factor de potencia es la relación de la potencia reactiva que yo tengo, que estoy consumiendo, demandándole al sistema, respecto a la potencia real que estoy demandando al sistema. Entonces, a mayor potencia reactiva que demande, reactiva inductiva, más bajo es el factor de potencia. Entonces, lo que tengo que hacer es compensar esa potencia reactiva inductiva con pues, la que la contrarresta, digamos, con su antídoto, que es la potencia reactiva capacitiva, que se hace una resta, una suma algebraica, pero esta se resta, y entonces voy bajando mi vector de la potencia reactiva inductiva hasta el punto en que el factor de potencia pues tiende a 1. Si tengo un factor de potencia de 1, perfecto, estoy muy bien. Si me paso, si compenso de más, pues probablemente lo que voy a ver es un factor de potencia negativo. Tampoco está mal, no es necesario compensar de más, pero sí es importante no tener este factor de potencia muy bajo, ¿no? 0.95 podría resultar complicado y sí lo es. Y más si te dicen que tienes que estar en 0.95 el 95% del tiempo medido en un mes en lecturas 5 minutales, ¿no? Entonces quiere decir que solamente tienes oportunidad de estar abajo de 0.95 el 5%
del tiempo de un mes, ¿no? Entonces es muy poquito. Casi todo el tiempo tienes que estar arriba de 0.95. ¿Cómo se corrige esto? Pues les decía, inyectando potencia reactiva capacitiva, bancos de capacitores, ¿no? O sea, es muy simple. Se calcula los kVARs, en este caso la unidad de medida de la potencia reactiva son kVARs, los kVARs que se tienen que inyectar a la red, y con base en ese cálculo pues, se determina el tamaño, digamos, del banco de capacitores y se instala un banco de capacitores. Por ahí, Oscar, ajá. tenemos dos preguntitas que están muy asociadas con lo que estás comentando. Me parece importante comentarlas. Dice Gilberto, específicamente para cumplimiento del código de red, en el manual regulatorio para factor de potencia menciona los registros de un mes, cuando en muchos otros parámetros se solicitan los registros de solo una semana. ¿Es necesario medir el mes completo para poder justificarlo? Sí, pues el código de red así lo dice y así lo tenemos que hacer. Miren, por ejemplo, la gráfica que ven en la pantalla es pues un mes, debe de ser un mes porque si no, no funcionaría, ¿no? Eh, es fácil que tengas unas lecturas mensuales, o sea, la mayor parte de subestaciones en plantas industriales pueden tener o tienen un equipo de medición digital. Entonces, lo que hay que hacer es conectarse a estos equipos y tener lecturas o estar recabando las lecturas por un mes en agregación 5 minutal. Puede ser que las estés teniendo en agregación minutal o que las estés teniendo con periodos menores al minuto, cada 30 segundos, cada 25 segundos, depende el ciclo de lectura que tengas en tu sistema. eh, y haces agregaciones, o sea, tú tendrías que hacer las agregaciones 5 minutales. Para el caso de factor de potencia, para más adelante vamos a ver distorsión armónica, desbalance, son agregaciones 10 minutales. En este caso son 5 minutales. O le preguntas al dispositivo de medición específicamente por registros 5 minutales que también los generan. Entonces, el punto es que sí tienes que tener lecturas de 5 minutos en 5 minutos, con esas agregaciones, por un mes, para que puedas calcular el código de red como se debe. Yo lo que no les recomiendo, que se ha hecho mucho, ya cada vez menos, pero se hace todavía mucho, es lecturas o medición temporal portátil, ¿no? Porque si tú contratas una empresa que te va a medir, y van a llevar un dispositivo portátil que lo conectan, pues si te lo ponen una semana te cobran cierta cantidad de dinero porque estos dispositivos pues son costosos y te lo rentan. Si te lo ponen un mes, pues esa cantidad se multiplica por 4. Si encuentras que tienes factor de potencia, vas y compras un banco de capacitores, lo pones, si quieres después revisar cómo vas, cómo se corrigió, tienes que volver a medir. Y entonces estás constantemente utilizando estos servicios que son costosos. Y es relativamente fácil montar un sistema de medición automático que con 2 o 3 eventos de medición pues te resuelve económicamente más fácil, más barato que tener esta situación de estar midiendo constantemente, ¿no? Ya si quieren lo platicamos más adelante, pero en realidad sí hay que medir. Y luego, ¿cuál es la otra pregunta? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el factor de potencia del recibo contra el que se calcula para el código de red? Primero, la más importante es los niveles, ¿no? El recibo de la luz tienes que cuidar que no baje de 0.9, porque si no te aplican un recargo. Y en la normatividad está descrito la fórmula con la que se hace el recargo. La pueden calcular y pueden determinar si lo que les están aplicando en el recibo de recargo está bien. Y también les pueden aplicar una bonificación si suben de 0.9. Lo que hace la CFE para hacer estos cálculos es toma toda la potencia, de hecho, ni siquiera es la potencia, toda la energía reactiva consumida en el periodo y la divide entre los días del periodo, ¿no? Es una especie de promedio del periodo. Entonces, te da un número más alto que si tú tomas el criterio de código de red, que es el 95% de las lecturas
tienen que estar arriba de 0.95. En este caso, lo que tienes que calcular es el percentil 95 de toda tu lista de lecturas. Las ordenas, todas las lecturas de mayor a menor, y en el percentil 95 te detienes y ahí tienes que encontrar un 0.95. Quiere decir que el 95% de las lecturas son arriba de 0.95. Si no encuentras un 0.95 ahí, es que pues tienes que mejorar el factor de potencia poniendo bancos de capacitores. Hay varios tipos de bancos de capacitores. Hay bancos de capacitores fijos, hay bancos de capacitores automáticos que van leyendo el factor de potencia y van compensando, tienen un controlador. Hay bancos de capacitores que incluyen unos reactores de rechazo para también ayudarse con distorsión armónica. Y bueno, ahí depende el problema a resolver, es el equipo, el dispositivo eléctrico que hay que integrar para resolverlo. Muchas gracias, Oscar. También gracias, Sara, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Oscar Alexis. Dice, con un factor de potencia de 90, CFM penaliza. ¿Cuál es el óptimo para no tener penalización en tarifas horarias y de riego? 0.9, o sea, no tienes que bajar de 0.9. Si estás en 0.9 no tienes problema, pero estás en la rayita. No tienes que bajar de 0.9. Si eres media tensión con demanda contratada de más de 1 mega, no te alcanza el 0.9, tienes que llevarlo a 0.95 o para arriba de 0.95. Si estás en media tensión con demanda contratada de menos de 1 mega, pues el 0.9, nada más hay que cuidar ese 0.9 para que no te penalice la CFE, pero el código de red no te multaría, no tendrías una sanción por el código de red. ¿Cómo saben si están con demandas contratadas de más o menos de 1 mega? Lo pueden consultar en su recibo. El recibo en media tensión tiene pues, mucha información, entre la cual pueden ustedes ver la demanda, la carga conectada, que es una cosa, y la demanda contratada, que es otra, que se relacionan y se parecen, a veces son lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí donde nos tenemos que centrar es en la demanda contratada. ¿Qué otro? Ok. Y por ahí alguien está haciendo su comercial, que sí necesitamos asesoría. Perfecto, Dante. Muchas gracias. Seguimos adelante. Entonces, sí hay que medir. Yo les recomiendo sistemas automatizados de medición. No les recomiendo tanto tampoco una SCADA porque son sistemas complejos y difíciles de mantener y costosos. Hay sistemas de medición más, ya para estos tiempos del Internet de las Cosas, las telecomunicaciones, el avance de la computación, etcétera, ya son mucho más fáciles de implementar y económicos, ¿no? Nosotros tenemos uno desarrollado por nosotros. Ya después, si quieren, lo comentamos. Y si tienen este tipo de sistemas, pues tienen toda la información de sus demandas de energía o de potencia reactiva, ya sea capacitiva o inductiva, y podrían hacer un cálculo muy fácil de, dado un factor de potencia en el que estoy, y si me quiero ir a un factor de potencia mayor, por ejemplo, estoy en 0.94 y quiero irme a 0.99, cuál es la cantidad de kVARs que tengo que inyectarle al sistema vía un banco de capacitores y les calcula en automático este tipo de tecnologías, les calculan pues el banco de capacitores. Incluso las condiciones en que deberían estar inyectando potencia reactiva, digamos la tendencia en el tiempo, para que ustedes pudieran configurar adecuadamente los pasos o las etapas del banco, porque estos bancos, les decía, los automáticos, tienen una serie de capacitores y no todos entran al mismo tiempo. Se pueden ir coordinando para que vayan entrando conforme a la demanda de potencia reactiva capacitiva que debería yo estar inyectando a la red, ¿no? O conforme a la necesidad que tengan que resolver. Espero haber sido claro, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? O sea, no me quise meter mucho a la parte eléctrica
el triángulo de las potencias, la potencia, el vector de la potencia aparente, la potencia reactiva, la potencia real y cómo se calcula el factor de potencia, etcétera, porque no tiene mucho sentido. Si quieren, después tendremos una plática en ese sentido más técnica. Yo creo que con lo que comentamos ahorita desde el punto de vista de cumplimiento y desde el punto de vista incluso de cómo cumplir respecto a dispositivos que podemos aplicar, con eso creo que basta. Si hay alguna duda adicional, pues ahí está el chat. Entonces, dicho esto, con esto cerramos la parte de factor de potencia. Y vamos a un tema que puede resultar ser todavía un poquito más complicado. Vamos a hablar de la distorsión armónica. La distorsión armónica, ¿qué es? Miren, primero ubiquemos mentalmente, si quieren, nada más imagínense cómo se presenta la energía alterna, ¿no? En un sistema, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la vemos? La vemos como una onda senoidal, ¿no? Que sube, baja, sube, baja. En realidad, como que va cambiando, cambia polaridad, a veces tenemos positiva, a veces negativa, y va cambiando constantemente. En ciclos, ¿no? Tenemos 60 Hz, ¿no? Entonces 60 ciclos por segundo, hace esa, sube, baja y termina un ciclo de subir y bajar la onda senoidal 60 veces por segundo, ¿no? Entonces, así es como funciona la energía eléctrica alterna, no tan simple, ¿no? En realidad tenemos tres fases. Tenemos tres fases porque los sistemas con los que se genera la energía son trifásicos, son generadores, ¿no? Son máquinas rotatorias que generan la electricidad y que lo que tienen pues es una serie de elementos magnéticos, un par de polos, ¿no? Imanes, y van girando, ¿no? Está el rotor, está el estator y va girando esto de manera que genera la onda senoidal, ¿no? Un par de polos genera una onda y tenemos tres pares de polos, ¿no? Lo que tenemos es, pues dividimos la circunferencia en tres partes y cada 120 grados tenemos una onda diferente. Y entonces eso es en una fase diferente. Entonces tenemos un sistema trifásico que tiene tres de estas ondas senoidales que no están empatadas, están separadas por 120 grados, digámoslo matemáticamente así, muy rápido, ¿no? Desde el punto de calidad de energía, la magnitud de estas ondas senoidales tendría que ser constante, quiere decir que el voltaje no está variando. Las amplitudes tendrían que ser constantes, quiere decir que la frecuencia no varía. Y pues es una frecuencia de 60 Hz. Pero yo podría tener ruido en la señal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le conectamos a la red eléctrica un equipo electrónico que tiene rectificadores? Por ejemplo, las computadoras, las laptops, con su eliminador de baterías que tenemos, lo conectamos y es una pieza electrónica que lo que hace es convierte la energía alterna en corriente directa, en energía en forma directa, que es la que usa la laptop. Para hacer eso, rectifica la señal y genera ruido. Ese ruido lo voy a ver como, pues, un poco de corriente que está en una frecuencia diferente a la nominal. Tengo 60 Hz, pues a lo mejor en la primer armónica, que sería el múltiplo, si a los 120 Hz, tengo algo de corriente que está ahí haciéndome ruido, que se generó por este tipo de cargas que le llamamos ahora cargas no lineales o cargas tecnológicas. Antes esto pues no era tan común, ¿no? No había tecnología como la que tenemos ahora. Hace 20, 30, 40 años, los sistemas eléctricos no tenían tantos problemas porque no había estas cargas, o había muy pocas cargas no lineales o cargas tecnológicas. Ahora hay mucho. Entonces lo que vamos a ver es que pues se empiezan a montar señales de ruido en las diferentes frecuencias, a 120 Hz, que sería la segunda armónica, a 180 Hz, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Y entonces tenemos en cada uno de esos múltiplos la mala posibilidad de que tengamos ruido, que es
corrientes parásitas ahí, que están ahí vibrando, ¿no? O sea, si la señal es de 60 Hz, pues, y es múltiplos, pues vibran más, ¿no? Tienen a mayor frecuencia. Y esas corrientes parásitas que están montadas en esas frecuencias que no son la fundamental, son la distorsión armónica. Y entonces voy a tener distorsión armónica por componente armónica, en la segunda, en la tercera. En la primera no, porque es la fundamental. Ahí lo que tengo es la corriente normal, la que estoy usando. Pero en la segunda ya puedo tener distorsión armónica, en la tercera también, que es la de 180 Hz. Entonces, cada una de esas componentes armónicas podría tener un porcentaje de la corriente fundamental, un porcentaje de esa corriente montado en esa armónica. Y eso, si lo sumamos, tenemos la distorsión armónica total. No es tan simple como sumarlo, pero digamos, imagínenselo así, ¿no? Y puedo analizar la distorsión armónica por cada componente y la distorsión armónica total. No debería yo de sobrepasar, depende de esta tabla. Hay tres tablas. Estas tablas están en función de el voltaje al que yo estoy conectado. Si estoy en media tensión, me apliqué esta tabla. Si estoy, bueno, no en medio, digamos que hasta 69 kilovolts, me aplico la primera tabla. De 69 a 161 kilovolts conectado en esos niveles de tensión, me aplica la segunda tabla, y más de 161 kilovolts la tercera tabla. Y en las tablas hay renglones para que yo ubique cuál es el renglón que tengo que cuidar. Tengo que calcular la impedancia relativa haciendo uso de la corriente de cortocircuito y de mi corriente máxima de carga. Divido, ¿no? Tomo la corriente de cortocircuito que proporciona la CTE y la divido entre la corriente máxima de carga, que es el promedio mensual el mayor del promedio mensual de los últimos 12 meses. Y esa corriente máxima es la que tomo para dividirla entre la corriente de cortocircuito, y voy a tener un número. Ese número es la impedancia relativa. Y depende de ese número, por ejemplo, si es de 100 a 1000, pues me tocaría este renglón de acá. Y si me toca ese renglón, yo no puedo tener más distorsión armónica total de demanda. Hay una distorsión armónica total de voltaje, hay una distorsión armónica total de corriente, y hay una distorsión armónica total de demanda que se parece a la de corriente, pero que está en función de mi corriente máxima de carga. No puede exceder el 15%. Si yo ya la medí, ya la calculé y está en 20%, mal, tengo que corregirla, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es montar filtros de armónicas. Así como hay bancos de capacitores para corregir factor de potencia, también tenemos filtros para corregir distorsión armónica. Entonces, tengo que ubicar, ¿no?, cuál es el porcentaje de distorsión armónica que tengo. Ese porcentaje, acuérdense que es un porcentaje de la corriente. Entonces, tengo que saber cuál es mi corriente máxima de carga, mi corriente máxima en el periodo de análisis, y con base en ese porcentaje calculo cuál es la cantidad de amperes que tengo que corregir en mi filtro, que tengo que filtrar. Y lo que hacen estos filtros, normalmente filtros activos, pues compensan, ¿no? Contrarrestan esto inyectando corriente en la frecuencia determinada, pero con el signo contrario. Y entonces pues van resolviendo. Para eso, para inyectar corriente necesitan potencia. Entonces esos filtros hay que comprarlos, dimensionarlos con base en una cantidad de amperes o de potencia, digamos, pero en este caso nos vamos a concentrar en los amperes que van a resolver. Varios de estos filtros automáticos y dinámicos son muy interesantes porque además pueden inyectar potencia reactiva, y tanto te resuelven factor de potencia como distorsión armónica. Y también pueden inyectar o demandar, ¿no?, más o menos corriente en ciertas fases y corregir desbalance de fases. Entonces son muy interesantes esos dispositivos y es lo que se ocupa para corregir la distorsión armónica total. Si la distorsión armónica no es mi falla, ¿no?, mi falta no es tan grave, si no tengo un porcentaje muy grande,
podría yo corregirlo agregándole a los bancos de capacitores reactores de rechazo, ¿no? Que corrigen hasta cierto punto la distorsión armónica total. No, obviamente no discriminan por componente armónica como lo hace un filtro activo, pero te pueden ayudar, ¿no? Si no es muy grande tu problema de distorsión armónica, pero si es ya un 20, 25, 30% en la total y además ya tienes bien ubicado cuál es la componente armónica que se está pasando, pues entonces ahí sí un filtro activo que se pueda parametrizar o configurar para atacar las armónicas que están afectadas, ¿no? No sé si de esto que acabo de decir hay dudas, probablemente sí, o sea, platicarles esto en 10 minutos no está tan simple, pero la idea es nada más ver desde el punto de vista de la norma lo que tenemos que cumplir y cómo se tiene que cumplir, ¿no? Hay que medir, ¿no? Y como ven aquí, el, también tenemos lecturas gráficas, en este caso son 10 minutales por periodos de una semana. Gilberto nos pregunta que si los STATCOM que usualmente se instalan en media tensión pueden clasificarse como filtros activos. Me refiero a que compensen la parte de armónicos, desbalance adicional a la potencia reactiva. No, creo que no. No, no lo hacen de manera integral, que pueda ocuparse cierta potencia para potencia reactiva y otra potencia, otra parte de la potencia del filtro en términos de su corriente para desbalance, perdón, para distorsión armónica, incluso para desbalance, no funcionan así. Son más específicos. Estos que les comento, hay filtros de Schneider o de Siemens, son más bien para uso industrial eh, y que funcionan muy bien en una industria porque les resuelven en un solo gabinete los tres problemas. Bueno, pues vamos a avanzar. Gracias. Eh, Este es similar a lo que veíamos hace un rato. Podemos estar midiendo, generando indicadores. Por aquí tengo unas laminitas de cómo un sistema automatizado podría estarles diciendo o dando información en tiempo real prácticamente de cómo anda su distorsión armónica, cuáles son las componentes armónicas que se están afectando, en qué porcentaje, para eventualmente pues, poder hacer la selección. Yo les diría el diseño del filtro, pero no hay que diseñarlo, no hay que comprarlo y poderlo sí programar y parametrizar adecuadamente para que ataque las armónicas que correspondan. Flicker. El flicker es parpadeo, ¿no? Es del inglés exactamente la traducción es parpadeo y pues ustedes, todo el mundo hemos notado en un sistema eléctrico la iluminación cuando está parpadeando y cuando parpadea nos genera molestia a la percepción humana, ¿no? A nosotros los humanos en nuestra percepción. Nos genera molestia, incluso nos pone de malas, ¿no? Incluso nos puede generar estrés o nos podríamos enfermar por ese estrés, ¿no? Hay un grado, un nivel de irritabilidad y hay un índice de irritabilidad que mide qué tanto afecta a la percepción humana ese parpadeo. El parpadeo no es más que una fluctuación de tensión de más o menos, no mayor o menor, ¿no? De entre más o menos 10% de la nominal y que dura periodos de tiempo largos. Largos me refiero a minutos, hasta 10 minutos en periodo corto, el PSP, y hasta 2 horas o por 2 horas en periodos largos, PLT. Entonces se mide con un indicador que no debe, en el caso del PSP, en el short time, no debería de ser mayor a 1, y en el caso del PLT, en el long time, cuando son hasta 2 horas, no debe de ser mayor a 0.8. Los medidores de calidad de energía normalmente ya nos dan esta información.
A veces nada más nos dan el PST y podríamos calcular nosotros el PLT porque no es más que pues la suma, no, es la sumatoria de la raíz cúbica de los PSTs, de los últimos 12 PSTs, sacarle raíz cúbica de esto, elevar al cubo los PSTs, sumarlos, sacarle raíz cúbica y dividirlo entre 12. Esa es la fórmula. Los medidores lo hacen, pero se los comento porque hay algunos que nada más dan PST. Y lo que tenemos que cuidar es que no se vaya arriba de 1 y el PST y no arriba de 0.08 el PLT. Aquí, normalmente lo que tenemos que hacer para identificar esto es específicamente el equipo. Muchas veces son motores cuando arrancan o incluso instalaciones no bien hechas, ¿no? O sea, probablemente ya viejas con cables flojos, que están generándonos este tipo de fluctuaciones. Entonces hay que ubicar específicamente cuál es el dispositivo y corregir. No hay como tal un filtro o un banco de capacitores como en el caso anterior para corregir esto. ¿Cómo vamos? ¿Se me están aburriendo? ¿Cómo están viendo el tema? Está un poquito denso, pero seguramente están aquí conmigo porque esto les interesa. Entonces, ya sea por su empresa donde trabajan o porque están trabajando en alguna empresa que da servicio a otras en el tema de calidad de energía o porque pues hay que cumplir esto, ¿no? Y es una norma obligatoria y si no la cumplimos, pues hay sanciones, ¿no? No es un tema muy alegre, ¿no? O sea, podemos de repente sentirnos embargados con tanto tecnicismo. Si ustedes se sienten que voy muy rápido, voy más lento. O si quieren que hablemos un poquito más de algún tema, también lo podemos hacer. Ahí váyanme poniendo en el chat cómo van sintiendo la plática, ¿no? O si tienen alguna duda específica y la vamos atendiendo. No necesariamente de lo que estamos viendo ahorita, pero sí del tema de código de red, ¿no? Va, entonces, seguimos. El desbalance de tensión, yo tengo 3 fases y debería de estar consumiendo la misma cantidad de amperes en todo momento en cada una de las 3 fases. No la misma cantidad en todo el tiempo, ¿no? Puede estar subiendo y bajando, pero en cada una de las 3 fases sí debería estar consumiendo la misma cantidad. Por ejemplo, si mido en un momento determinado cuántos amperes estoy consumiendo, pues en la fase A, B y C debería de lo mismo, 40 amperes. Y más tardecito vuelvo a medir y a lo mejor dice 45, pues debería decir 45 en las 3 fases. Pero pudiera ser que esté consumiendo más corriente, esté demandando más corriente en alguna de las fases, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es tratar de balancear, de mover ciertas cargas de una fase a otra para volver a tenerlas equilibradas. La medida de ese desbalance es lo que tengo que corregir si es que es mayor del 2% en la tensión y si es mayor al 15% en la corriente. Entonces, bueno, pues hay una fórmula por ahí, yo ya tengo mis lecturas, calculo el desbalance y determino si estoy bien o estoy mal. En este caso, en este ejemplo de estas gráficas, pues, el nivel es la raya roja y vamos a ver que pues estamos muy bien, pero no siempre estamos muy bien. Lecturas 10 minutales por una semana, mínimo, ¿vale? Este está fácil. Las causas, pues es esa asimetría en el uso de la energía, que hay que corregirla, pues redistribuyendo el uso. Si no puedo hacerlo porque pues ya está como está y moverle es imposible, hay dispositivos, les decía, que en automático miden y van a eh, hacer esa compensación un poco artificialmente, pero lo logran. Eso, los filtros activos es la tercera gran capacidad que tienen. Factor de potencia, distorsión armónica y corrigen también desbalance. Muy bien.
nosotros en el software que tenemos para esto, tenemos un simulador que les ayuda a determinar eh, cuántos amperes pueden mover de una fase a otra. Y entonces lo que hacemos es, oye, a ver qué pasaría, simulamos, ¿no? ¿Qué pasa si muevo 0.5 amperes de la fase A a la B? Ah, bueno, tu desbalance se corrige de 15 a 14%. Ok, y además quiero mover 1 amper de la C a la A. Ok, entonces se corrigió al 2%. O, no, hiciste mal tu análisis y lo empeoraste, ¿no? Entonces hacemos una simulación para que antes de ir al campo resolvamos teóricamente al menos cómo se tendría que corregir en el campo y no ir a moverle físicamente y resulta que no lo había pensado bien, ¿no? Por ahí hay algunas otras preguntitas, déjenme ver. Te la digo, Oscar. Por En favor. el caso pregunta Gilberto que en el caso del Flickr, en el manual regulatorio se menciona que en caso de incumplimiento, el SENACE evaluará cuál es el origen de estas fluctuaciones de tensión. Si tengo un sistema de medición que me dé las oscilografías de los eventos donde el nivel de Flickr es alto, ¿puedo determinar si el origen es el centro de carga o la red general de distribución? Sí, sí podrías determinarlo. O sea, si mides en el punto de conexión y mides, o sea, puedes medir en dos puntos al mismo tiempo, ¿no? En el punto de conexión, que digamos que es el lugar donde podrías tener información de lo que está sucediendo afuera y que te puede afectar, y puedes medir al interior, en las subestaciones secundarias, por ejemplo, y ahí puedes hacer una correlación y ver si el clicker viene de fuera. Yo lo que te diría es que normalmente en la industria el flicker es de adentro, ¿no? O sea, sí tenemos fluctuaciones de tensión del suministrador, pero están más se resuelven desde el punto de vista de regulación. Ahí lo que tendremos que poner son reguladores. No tanto es flicker, ¿no? No son variaciones de este tipo. Eh, la mayor parte son dentro de la instalación, tienen que ver más con los motores o con alguna falla, falta de mantenimiento, por ejemplo, en el cableado, que también se ve. Yo donde más lo he visto es en motores. Y sí, o sea, sí podría ser de fuera, pero yo creo que es raro. Normalmente lo que van a ver es que, miren, les voy a platicar una, o sea, andando en la industria es muy común que la gente de mantenimiento de las plantas industriales percibe que los problemas de calidad de energía vienen del suministrador, y no digo que no, hay muchos temas que no necesariamente del suministrador, muchas veces es del vecino, ¿no? O sea, vienen de la red, principalmente cosas como distorsión armónica que se permean en la red eléctrica. Pero hay otras que son muy propias de la carga, ¿no? Del uso. Por eso, en el código de red, para el caso de distorsión armónica, por ejemplo, no nos preocupamos por la distorsión armónica en el voltaje. Tampoco nos preocupamos por la distorsión armónica en la corriente, que podría ser interesante. Nos preocupamos por la distorsión armónica total de demanda, que ya está más relacionada pues al uso de la energía, ¿no? Entonces, sí, digo, nos asombraríamos que mucho de lo que afecta a la industria, la misma industria lo genera en sus mismas instalaciones, ¿no? Entonces, la calidad de energía sí es un punto que hay que tomar muy en serio. Y si no, y si determinamos que viene de fuera, pues hay forma de negociar con la CFE o con la Comisión Reguladora de Energía que se corrija, porque también las dependencias del Estado, el distribuidor, en el caso de distribución o de transmisión para los de alta tensión, también tienen que cumplir normas, y si no cumplen esas normas, pues también pueden verse sancionados. También nos pregunta Itzutl, ¿los desbalances de corriente se evalúan en demanda? Por lo regular, cuando hay carga baja aumentada, el desbalance de corriente. Baja, aumenta el desbalance de corriente. Normalmente cuando tienen poca demanda, por ejemplo, en fines de semana, van a tener más problemas de desbalance de corriente y más problemas de distorsión armónica y a veces hasta de factor de potencia. Y cuando las plantas industriales tienen más carga en horas pico, etcétera, esos problemas se disminuyen.
¿Por qué sucede? Sucede porque normalmente los equipos eléctricos son trifásicos, los equipos de producción, que son los que más demanda hacen, y son balanceados, ¿no? Son trifásico balanceados. Los sistemas de iluminación, por ejemplo, generan distorsión armónica, y a veces no son trifásicos, podrían generarme desbalance y distorsión armónica. El fin de semana prácticamente lo que tengo son iluminación nada más, algunos sistemas eh, auxiliares mínimo, pero lo que tengo es iluminación. Y estos sistemas generan mucha distorsión armónica. Entonces, en porcentaje de mi demanda, porque es como se ve, lo voy a ver alto. Si llega el lunes, martes, la carga sube, el porcentaje con respecto a la demanda va a ser menor. Y entonces voy a ver como que se corrigió. En realidad no se corrige, sigue siendo el mismo desbalance, digamos, pero ya distribuido en una mayor demanda, pues el porcentaje baja, ¿no? Sí, o sea, es algo común, se ve muy frecuentemente. Es raro cuando no. Ujú. Por eso lo dinámico del tema, ¿no? O sea, por eso yo les recomiendo sistemas de medición automáticos que estén siempre para que les den la pauta y las tendencias de lo que va sucediendo. Hay gente que llega y mide factor de potencia a tal hora y dice, pues estoy a punto 97. Y ya reportan, estamos muy bien, cumplimos. No, espérame, estás midiendo el factor de potencia ahorita. Tienes que medir toda la tendencia del periodo para que veas cómo realmente estás, ¿no? Y es lo mismo distorsión armónica, desbalance, etcétera, ¿no? Hay que considerar sistemas de medición complejos que te estén dando información continua y no eventuales, ¿no? Y pues luego en esa complejidad hay que entender a las demandas, entender el proceso industrial en el que estoy o los procesos productivos en los que estoy para poder ubicar y correlacionar los fenómenos de calidad de energía con lo que está sucediendo al interior de la industria en el uso de la energía para poder eventualmente proponer soluciones que funcionen en el dinamismo de la misma solución. Y por eso ya hablamos ahí también de bancos de capacitores automáticos que tienen unidades de control, reguladores automáticos que también tienen controladores, eh, filtros que también tienen dispositivos electrónicos complejos para poder hacer las compensaciones en tiempo real complejas, ¿no? O sea, todo esto es mucha tecnología, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Ahorita ya la industria eléctrica se ha fusionado con la electrónica, entonces tenemos dispositivos pues muy complejos, ¿no? Vamos para adelante. ¿Cómo atendemos a desde el punto de vista de técnico ya vimos lo que quería que viéramos. Si ven, no son tantos los criterios que hay que considerar. Hay algunos más, ¿no? O sea, tienen que tener resuelto su tema de protecciones. El equipo de protecciones tiene que haber coordinación de protecciones, tienen que conocer sus corrientes de cortocircuito, etcétera, ¿no? O sea, esa parte de estudios eléctricos tiene que estar resuelta, pero lo que el código de red pide respecto a criterios o requisitos son estos, ¿no? La parte de tensión, la parte de frecuencia, el factor de potencia, la distorsión armónica y el flicker y el desbalance de tensión. En esto es donde hay que preocuparnos mucho porque no nada más el código de redes se preocupa del tema. Si no lo resolvemos, vamos a tener problemas al interior. Hay muchos, vamos a ponerlo muy simple. O sea, si por no corregir alguno de estos temas de calidad de energía, se me activa indebidamente un equipo de protección y si me deja una parte importante de la industria, de la planta industrial sin energía porque el desbalance o porque la fluctuación o por lo que sea, que no corregí a tiempo, pues voy a dejar a la empresa sin producción y la empresa podría perder millones de pesos en horas por no producir, ¿no? Entonces, la calidad de energía hay que cuidarla no nada más por cumplirle al regulador, hay que cuidarla porque nos conviene, ¿no? Pero hablando del regulador, hablando de la Comisión Reguladora de Energía, ¿cómo cumplimos con ellos, no? Oscar, antes de que pases al tema de la CRE, estoy notando que en la presentación no agregamos el término de la medición.
Creo que es importante mencionarlo, las características que debe de cumplir este tipo de mediciones que tenemos que hacer para el código de red. La norma. ¿Perdón? Clase A, esto. Ah, eso, exacto. Por aquí tenemos un diagrama. Este es de un sistema automatizado de medición, pero en realidad lo que hay que tener en una subestación es, en la subestación principal, en el punto de conexión, lo que tenemos que tener es medición nuestra, ¿no? Hay quienes me dicen, oye, Oscar, pero yo tengo ahí el medidor de la CFE. Pues sí, pues es el medidor con el que el suministrador atiende todos los temas fiscales, ¿no? De facturación, y ese medidor, por ser asociado a dinero, pues no le puedes meter mano, hay una norma que lo prohíbe, ¿no? O sea, no podríamos, aunque técnicamente se puede, no deberíamos conectarnos a ese medidor. Entonces yo lo que les recomiendo es montar un medidor espejo a ese medidor de facturación. Y espejo me refiero en el mismo punto eléctrico. En la acometida se pone otro juego de transformadores de instrumentación y se conectan a esos transformadores de instrumentación, que son los instrumentos de medición, el medidor electrónico, y a ese medidor nos conectamos con un sistema que toma los datos en tiempo real del medidor. Todos los medidores tiene que ser clase A, ¿no? Para que esto funcione. Puede ser no clase A, pero la recomendación de la Comisión Reguladora de Energía es que sea clase A, y el estándar es IS 610000430. Hay diferentes medidores clase A en el mercado de diferentes marcas: Schneider, Siemens, Cell, Circutor, etcétera, etcétera. Lo que tienen que cuidar no tanto es la marca, sino el estándar, que sea clase A. Yo lo que les diría además, que tenga comunicaciones, que tenga un puerto Ethernet, al menos un puerto serial, al que podamos conectarnos y tomarle los datos en tiempo real para poderlos pasar ya a un sistema de monitoreo que nos ayude a tener conciencia de cómo estamos siempre, ¿no? Entonces, este es como el primer tema. Por tener tu medición. Ajá. Ay, disculpa. ¿Sí? ¿Qué me decías? No, adelante, adelante. ¿Terminaste para No, decir? ahorita es el primer tema, tener la medición en el punto de conexión, en la cometida, digamos. Hay quienes por costo dicen, oye, es que yo ya tengo medición en las subestaciones secundarias, ¿podemos hacerlo ahí? Pues el código de red dice que si tienes que medir los criterios, analizar el cumplimiento en el punto de conexión. Estrictamente tendría que ser en el punto de conexión, pero luego por tiempo o por costos hay empresas que quieren hacerlo en las subestaciones secundarias. Si ese es el caso, yo lo que les recomiendo al menos es que se aseguren de medir toda la carga. Si tienen 3 transformadores y a través de esos transformadores pasa toda la carga de la empresa, bueno, haz el código de red considerando los 3 transformadores. No estás cumpliendo como la norma dice, pero al menos no dejas fuera parte de la demanda, ¿no? Y ya hacerlo hacia el interior, bueno, pues lo que conviene es revisar calidad de energía a través de dispositivos de medición, pero no necesariamente es que tengas que hacer el código de red en las diferentes áreas de la empresa. Eso no funciona así, ¿no? Nos pregunta, perdón, Héctor, si no pones clase A, ¿causa penalización? Mira, las disposiciones normativas desde de la IEEE o las de IEC, ¿no? El estándar europeo o el estándar norteamericano de Estados Unidos y los estándares internacionales, Código de Red de México, todos recomiendan que tiene que ser clase A. Incluso las últimas versiones de estos estándares, como el IEEE, el 519, que habla de distorsión armónica, te dice que ya está correlacionado también al estándar del IS 6100430. Entonces, yo lo que les diría es sí, aunque la CRE fue muy cuidadosa en decir que era una recomendación, no creo que te cause una multa no tener el medidor. Lo que te causa multa es no cumplir con el código de red, pero para saber si cumples necesitas tener un dispositivo capaz que te dé toda la información de si cumples o no cumples, ¿no?
O sea, el criterio no es tienes que tener un medidor clase A. El criterio es lo que vimos hace un rato, toda la parte técnica que vimos, y para poderla medir necesitas un medidor clase A, ¿no? Si no lo tienes, no te van a multar por eso, te van a multar por no haber medido, ¿no? Por no tener información, por no cumplir, porque incluso aunque no tengas el medidor, aunque no tengas información, si todo lo cumples, pues no te van a multar, pero ¿cómo sabes, no? O sea, necesitas tener información. Sí. Gracias, Oscar. Nos pregunta Jorge. En el manual de requerimientos técnicos de los centros de carga indican que no deben contener componente de corriente directa. ¿Cómo se puede evaluar este requerimiento si algunos medidores de calidad de la potencia no pueden registrar la armónica cero o la componente de directa? Los clase A sí la registran todos. Ahí sí hay que estar conscientes de que tiene que ser clase A. El estándar es el 6100430 y hay clase B y clase A. Los clase B incluso ya están descontinuados. Pero pudiéramos tener uno que cumple con el estándar, pero que no es de la clase A. Entonces sí hay que tener cuidado que sea clase A. Y pues que sea una marca más o menos conocida, ¿no? O sea, de las que ya sabemos. Les decía yo hace un rato algunas, ¿no? A lo mejor dejé fuera otras, pero sí traten de que sea de una marca conocida. La medición en el punto de conexión es importante, ¿no? Y estamos hablando de industrias, ¿no? No es para mi casa, ¿no? Para mi casa, pues sí, a lo mejor no me alcanza, es caro, pero para una instalación eléctrica de estas características, un medidor tendría que ser suficiente clase A sin escatimar tanto, ¿no? Y sí, o sea, sí te las dan, te dan o sea, te dan en la fundamental y te dan en todas las componentes y te dan la componente de corriente directa. O sea, dan un montón de parámetros estos medidores, una cantidad increíble de información. Y pues ya, seguimos adelante. Ibas a comentar algo, Eva. No, nada más. Gracias. La Ok. pregunta de Jorge. Nosotros lo que hacemos, o sea, como no lo vean como una recomendación comercial, no les estoy vendiendo algo, les voy a platicar una recomendación técnica. Yo lo que hago como ingeniero y lo que le recomiendo a cualquier cliente es traten de resolver su tema de la medición. Medir es importante, o sea, si no medimos, no podemos avanzar. Y medir parcialmente, pues te deja al final problemas, ¿no? O sea, yo evitaría medir con periodos temporales, o sea, pongan una medición fija, ya sea a nivel de los tableros de las subestaciones, y ahí lo que harían es montar transformadores de instrumentación de estos de núcleo partido, los enganchan a las barras y montan su medidor y ya tienen ahí de tiempo completo la medición que les va a resolver muchísimo. Para temas de calidad de energía, código de red, para consumos, ¿no? Si quieren saber cómo andan desde el punto de vista financiero y poder empezar a separar los costos, etcétera, de la energía, es bien importante medir, ¿no? Y eventualmente pueden hacer esta inteligencia artificial. La información es poder, medir es importante. Entonces, primer punto, tener su medición. Segundo punto, pues tener un sistema de acopio de esa información, porque pueden tener el medidor muy bonito, muy moderno y no están trayéndose los datos a su computadora. Entonces, los datos tienen que llegar a una base de datos que puedan ustedes explotar. Y una vez hecho eso con esta información, entonces sí ya hacen su diagnóstico y ven haciendo de factor de potencia, haciendo de distorsión armónica y entra la parte eléctrica para resolver. Vamos a meter banco de capacitores de tales características, vamos a meter filtros de tales características, y cuando corrigen en tiempo real ven cómo se corrigen, ¿no? O sea, es padre, ¿no? Porque la corrección es cara, o sea, un filtro de activo, por ejemplo, barato, puede costarles $60,000, $80,000, y a lo mejor necesitan varios.
si la empresa que va a resolver estos temas de calidad de energía va a invertir algunos cientos de miles de dólares, pues el sistema de medición no es lo más caro. El sistema de medición le va a ayudar al inversionista a asegurarse que lo que está invirtiendo está resolviendo, ¿no? Es importante considerar esto. Y bueno, regreso un poco a la CRE, ¿no? Para ir, todavía tenemos un ratito, pero voy a ir un poco cerrando ya algunas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que me pide la Comisión Reguladora de Energía? Obviamente dice, pues tienes que cumplir los criterios. Y para poder cumplir los criterios, pues tienes que revisar cómo estás. Hay empresas que te pueden ayudar, tú puedes ver si contratas a algún consultor, etcétera, pero tú eres responsable de hacerlo, ya sea con tus recursos internos, puedes tener un área de energía, un departamento que se dedique a esto, o subcontratas a una empresa o un consultor. No te dice cómo la cree. Bueno, lo que te dice es que no se va a meter en eso, que tú eres libre de hacerlo como tú quieras, pero es tu responsabilidad hacerlo y lo que tienes que hacer es asegurarte de cumplir con estos criterios. Para eso tienes que hacer un primer diagnóstico y lo que no cumplas, enviárselo a la Comisión Reguladora de Energía con un compromiso en un plan de trabajo de cuándo vas a cumplir. Si ya cumples en todo, bueno, pues ya no te preocupes, porque cuando haya una inspección, una verificación, no vas a tener problema. Hay que estar revisando porque mañana metes una línea de producción adicional o un equipo se descompone, etcétera, y puede ser que lo que tú creías que cumplías ya no lo cumples. Hay que estar viendo, por eso la importancia de medir. Pero si cumples, no te preocupes. Si aún así, si cumples, es obligación enviar el plan de trabajo, ¿no? Hay que enviarle a la CRE un formato, ahorita vamos a ver este formato. Pero si hay algo con lo que no cumples, con más razón tienes que enviar ese plan de trabajo estableciendo un compromiso de cumplimiento. Hay periodos, hay plazos. Lo que se tenía que cumplir en la primera versión del código de red ya venció. O sea, si ahorita no cumples en algo de aquello, te pueden sancionar ya. Pero, por ejemplo, dices, bueno, yo soy demanda contratada de más de 1 mega y todavía no estaba esto, pero ahora ya está aquello. Me agregaron cosas, bueno, de eso que te agregaron, te dan un plazo de cumplimiento que desafortunadamente ya está avanzando y que va a terminar a final de este año, ¿no? Ya tuvimos el año pasado, lo que va de este año y terminará ese plazo a finales de este año. Y a partir de ahí, si hay una revisión, sí te pueden sancionar. Entonces tienes que asegurarte de hacer el plan de trabajo, enviarlo en un formato, ahorita vamos a ver. Armar el formato este no está tan fácil, porque son muchos números. Nosotros lo tenemos sistematizado, ahorita les vamos a decir cómo. Entonces, ¿qué contienen, ¿no? El formato? La solicitud de información general para ubicar el centro de carga. Este es el formato de la CRE, el formato que la CRE te pide que les envíes. ¿Qué debemos observar, ¿no? Cumplir en cada requisito como lo está estableciendo la resolución, ¿no? Hay que cumplir. ¿Cómo se llena? Bueno, pues hay que realizar todos los cálculos que les comento, plasmarlos en los formatos y pues enviarlo, ¿no? Integrar un plan de trabajo y enviarlo. Nosotros podemos tener en un sistema de información, pues la información ya registrada de toda la medición y calcular en tiempo real para un periodo determinado, pues el código de red desde el punto de vista de indicadores de cumplimiento. Cómo ando en tensión, cómo ando en frecuencia, cómo ando en factor de potencia, cómo ando en desbalance, cómo ando en distorsión armónica por componente y la total, por grupos de componentes, cómo ando en fluctuación de tensión, ¿no? Aquí está el cálculo de la impedancia relativa, y esto me lo da en tiempo real si tengo información, ¿eh? Les decía yo, información es poder. Ustedes tienen información y echan a andar la maquinaria y le dicen, yo de tal día a tal día quiero que me calcules mi código de red y se los va a dar. Y quiero que me hagas el formato de la CRE, el formato que la CRE incluye en la norma y les dice llénenlo para enviar el plan de trabajo. Si ustedes van y miden con un dispositivo portátil y luego bajan información Excel, tienen que hacer todos los cálculos a mano. O con Excel, pero digo, no es fácil. O le dan un clic, como le hice yo ahorita, y lo voy a cerrar. Y pues le damos tiempo, se llevó 2 segundos en armarlo.
Entonces, pues ya viene una buena parte llena del formato con toda la información, todo lleno bien, con toda la información del centro de carga que el usuario de este centro de carga pues ya cargó previamente el representante de este centro de carga, que puede ser la persona de mantenimiento, de operación o alguien en la parte de administración, ya nos cargó parte de la información fija, dirección, el representante legal, otras personas que oyen notificaciones, etcétera. Y la parte eléctrica técnica pues sale del sistema, ¿no? Las tensiones, ¿no? Nominal, la tensión nominal, la máxima y la mínima respecto a la tensión nominal para después contar las conexiones y desconexiones. Hay una serie de preguntas que tiene el formato respecto a si cumple o no con la parte de protecciones, por ejemplo, o la parte de código de cortocircuito. Y todo esto pues se llena, el usuario lo llena. Y luego viene la parte ya de cálculos, ¿no? El propio sistema y plasma el factor de potencia, por ejemplo, mínimo, el percentil 5, el promedio y el máximo, ¿no? En este caso, el que tenemos que cumplir es percentil 5, no tendría que estar abajo de 0.95. En este caso, este centro de carga no lo cumple, ¿no? Aquí hay que reforzar, hay que compensar con banco de capacitores. En este periodo, en este ejemplo que fue del mes de febrero. Más preguntas y luego venimos a la parte de desbalance. En este caso, el centro de carga cumple el desbalance porque no tiene que pasar de 2% y está en 1.16, el de tensión. El de corriente no debe pasar de 5 en promedio y está en 5.5. La parte de desbalance, de distorsión armónica, la distorsión armónica total de demanda, si la cumple, tenemos 4.42%, cuando el máximo, de acuerdo a la impedancia relativa de este centro de carga, es 6.57. Y luego, pues tendría que ver las de por cada componente. Me calcula desde la orden 2, en realidad acá están, ¿no? Las pares e impares. Aquí tengo impares y aquí tengo pares, y esta es la de directa. Me calcula mínimo, promedio, percentil 95, percentil 99 y máximo de las 151 o 150 componentes armónicas individuales que tengo que calcular. Si lo hago yo a mano, digamos en Excel, pues tendría que estar haciendo por cada uno de estos renglones 5 cálculos de mucha información que tengo y es, créanme, una locura, ¿no? Entonces esto lo hacemos en automático, la fluctuación de tensión también, el PST, el PLT, y si algo no se cumplió, pues tendría que aquí armarse un plan de trabajo y esto se tiene que enviar a la Comisión Reguladora de Energía. Este es como mi primer nivel de cumplimiento, hacer un primer diagnóstico y después de ese primer diagnóstico, comprometerme a resolver lo que tengo que resolver por un plan de trabajo que tengo que enviar a la CRE con ese formato, ¿no? El plan de trabajo va como parte de este formato que les comenté. Es la automatización de todo este sistema de medición, cálculo y código de red te ayuda pues a avanzar rápido en esto. Luego corriges y pues vas viendo cómo corriges y reportas ya lo corregido, ¿no? No sé si hasta aquí alguna duda. Tenemos por ahí un ejemplo no, disculpa, lo tenemos en la presentación del plan de trabajo que debe incluirse en este formato. Tenemos el plan de trabajo, ¿no? Hay una serie de actividades que normalmente lleva un plan de trabajo, por ejemplo, actividades previas de planeación de todo el proyecto de cumplimiento de código de red. Luego tenemos que dedicarnos al diagnóstico. El diagnóstico es medir y verificar cómo estoy cumpliendo cada criterio. Y una vez que tengo ya ubicado los hallazgos de qué sí cumplo, qué no cumplo, entonces sí planear cómo voy a resolver factor de potencia, cómo voy a resolver distorsión armónica, cómo voy a resolver bla, bla, bla. Y ese cómo voy a resolver es un proyecto eléctrico, ¿no? Desde el punto de vista de
pues el análisis, o sea, el desarrollo de la ingeniería del proyecto, la contratación o el proceso de compra, el suministro, la instalación, las pruebas, etcétera, ¿no? De cada uno de los elementos. Y lo que nosotros hacemos es que tenemos para cada tema una serie de actividades, digamos, machote, que vamos ajustando en las condiciones específicas de cada cliente, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, es que yo todavía no tengo presupuesto este año. Ah, ok, pues el plan lo vamos a recorrer para el siguiente año. O que sí podríamos avanzar y vamos ajustando conforme a las condiciones específicas de cada proyecto. Un plan general típico que tenemos, que sabemos que resuelve lo más común, lo más importante, ¿no? Y lo vamos matizando pues ya con aspectos específicos de cada cliente. Requerimientos generales de la CRE, o sea, la CRE ahora, el año pasado y este año estuvieron enviando algunos requerimientos a diferentes usuarios que mandaron su plan de trabajo, algunos que no lo mandaron también, pidiéndoles que rectifiquen o ratifiquen a su representante legal y que envíen o confirmen el plan de trabajo que habían enviado, que lo actualicen, ¿no? Entonces, es importante considerar que la interacción que se da con la CRE para enviar el plan de trabajo, este plan de trabajo a través de este formato tiene que ser a través del representante legal. El representante legal de la empresa es el que tiene que hacerlo. El representante legal quiere decir que tiene poder notarial y tiene que tener poder notarial al menos para actos de administración. Para este tema de código de red hay otros poderes notariales para actos de dominio, etcétera. Pero lo que les van a pedir aquí es que al menos tengan actos de administración. Se envía este plan de trabajo con esta información y responder oficios o interactuar con la CRE siempre tiene que ser a través del representante legal, ¿no? Que tenga estos poderes notariales. Ha habido ingenieros que nos preguntan, ¿no? Gente de mantenimiento, de operación, oye, yo puedo representar a la empresa, si no tienes estos poderes, esta representación jurídica legal, pues no puedes, no tienes que hacerlo a través de tu representante. Y es importante porque el representante compromete a la empresa para resolver lo que ustedes dispongan en el plan de trabajo. El plan de trabajo, las actividades que tiene y las fechas, aunque hay periodos que la CRE establece, son tus fechas, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, pues yo voy a tener dinero para tal día, ¿no? O para tal mes, o para tal ejercicio, y vas organizando tu proyecto conforme la lógica de un proyecto eléctrico, pero también conforme tu propia lógica de empresa, ¿no? Lo importante es que si se establece el compromiso, pues se le dé seguimiento y se cumpla. No sé, déjenme sigo por ahí. De esto que estoy comentando, ¿alguna duda? ¿No? Déjenme mostrarles un poquito más de qué pasa cuando tienen información, ¿no? Cuando tienen información que les permite hacer el código de red, por ejemplo, estos indicadores que veíamos hace un rato, ¿no? ¿No? De cómo voy, ¿no? Que les permite generar su plan de trabajo, su formato que les permite ver, oye, pues no me veí, creo que tengo un problema de distorsión armónica, ¿no? O sea, cómo se ve realmente ese problema de distorsión armónica, y quieren generar ustedes pues ese tipo de gráficas. La única manera que tienen es teniendo información, ¿no? Por ejemplo, estas son de consumos, estas son de la parte de factores de carga, esto es el factor de potencia con una cálculo de compensaciones para poder calcular los kVARs que requieren para poder resolver el factor de potencia, ¿no? Aquí hay más de factor de potencia, por ejemplo, podríamos ver de distorsión armónica en un periodo determinado, que es la última semana, pero lo puedo ver de todo lo que va de un mes, por ejemplo, o más días, unas 4 semanas. Y ahí voy viendo, pues, que también va o qué tan mal va el comportamiento del centro de carga. Aquí veo que, pues, está bastante mal, ¿no? Este centro de carga debería de tener una distorsión armónica no mayor, la total de 7.5 y la vemos que anda, pues, hasta el 18%.
cuáles serán las componentes que están afectándome. Por ejemplo, aquí veo que la componente de orden 5 es la que está mal. La componente de orden 11. Entonces, si yo quiero corregir esa distorsión armónica total, pues lo que tendría que hacer es implementar un filtro y sintonizarlo o configurarlo de manera que ataque o resuelva la componente 5 y la componente 11, les decía, ¿no? Podría ser alguna otra más. Vamos a ver por acá. No, estas ya se ven bien. Resolviendo esas dos, seguramente se resuelve el problema de la distorsión armónica total. Y eso, este tipo de cosas, ¿cómo lo resuelven sin información o con poca información o con información parcial? Es muy complicado, ¿no? Para poder tomar decisiones y ver, ¿no? A lo mejor yo ya a partir de tal día implementé el filtro. Entonces lo que tendría que ver es que a partir de ese día se corrige, ¿no? Y si no, pues quiere decir que algo hice mal, ¿no? Que no lo instalé bien, que no lo configuré bien, que no lo dimensioné bien y tendría que resolverlo, ¿no? O sea, automáticamente se ve en un sistema de medición así lo que está pasando. ¿Algún otro comentario, duda? Nos dice Itzutl, en cuestión de infraestructura TIC en el PC, ¿cómo puedo saber si mi centro de carga lo requiere? Ok, en cuestión de infraestructura de TIC en el PC. ¿Te refieres al criterio de tecnologías de información, el de ciberseguridad del código de red? ¿O estás pensando en infraestructura de TICs para medición? A ver, platícame. Ajá, miren, en la parte de medición, ¿qué se requiere? O sea, depende de lo que tengan que medir. Por ejemplo, o sea, si vamos ubiquémonos en un retail, en una tienda comercial. Probablemente esta tienda tiene dos transformadores y yo podría poner un medidor que cubra estas dos cargas o podría medir en los dos tableros, ¿no? La decisión que tome, eso va a estar circunscrito en una subestación. Ahí lo que puedo poner es una computadora industrial pequeñita, de esas chiquitillas, que no tienen ventilador para que no tengan partes móviles y sufran que puedan sufrir con temperatura, etcétera. Tienen disipadores de calor en su estructura, son pequeñitas, no tienen discos duros, tienen discos de estado sólido, se pueden mantener encendidas mucho tiempo. Y esa computadorcita puede ir en un gabinetito metálico ahí en la pared de la subestación o en el tablero o incluso dentro del mismo gabinete de la subestación donde a veces encontramos los medidores. Esa computadora industrial se conecta al medidor vía un cable Ethernet o serial y se le conecta un módem, ¿no? en este escenario. Y con el módem pones los datos en la nube y ves lo que estás viendo ahorita en la pantalla. O sea, tú conectas este dispositivo mañana y pasado mañana ya estás viendo estas gráficas. Pero resulta que no es este el escenario, puede ser el escenario en una industria donde tenemos 12 transformadores que queremos medir y además el del punto de conexión, el principal y 12 secundarios porque queremos estar seguros de por dónde vamos a corregir la distorsión armónica si la encontramos y queremos medir toda la carga y ubicar un poco a nivel ya de consumos y de posibles soluciones. Entonces montamos un sistema de medición con 12, 15 medidores que están conectados en una red de Ethernet y ahí lo que hacemos es no montamos una computadora industrial pequeñita, lo que hacemos es montamos un servidor de estos que encuentran ustedes en los data centers, que puede estar en la infraestructura de TICs de la empresa, en su área de sistemas, en su cuarto de cómputo, o puede estar en la subestación en un gabinete específico que le damos, depende del cliente y lo que quiera. Y ahí conectamos a ese servidor todo el sistema de medición.
O el cliente dice, no, ¿sabes qué? Yo soy más moderno, pónmelo todo en la nube. Y entonces se pone toda esa medición en la nube, en servidores, en infraestructura de nube, ¿no? ¿Sale? Hay diferentes formas de resolver esta parte de TICS. Depende, pues, la cantidad de equipos que querramos conectar a un sistema de medición. También la política de cada empresa, ¿no? Si la empresa es por ejemplo, hay empresas que no quieren que sus datos salgan, entonces no, nos van a pedir que tengamos ahí el servidor. Y hay otras que tienen problemas para que compartamos la red con la red porque a lo mejor es un retail y pasa por ahí información de transacciones de tarjetas de crédito y entonces montamos una red aparte con servidores en la nube. Depende mucho de las condiciones estas. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, yo ya revisé todo el material que traía para ustedes. Ahí en la presentación ahorita se las vamos a pasar. Déjenme regreso a ella. Hay Está, una pregunta adicional de Héctor Oscar. ajá, Dice, ¿hay una fecha estimada para cuando se comience a penalizar a quien no cumpla con el código de red? pues mira, en realidad sabemos que la Comisión Reguladora de Energía no tiene o no había tenido, no ha tenido las suficientes manos como para poder hacer un despliegue de unidades o de verificaciones, ¿no? O sea, dependen de sus propias manos, ¿no? De gente que está en escritorio para poder verificar el cumplimiento en las empresas y no se dan abasto, no lo pueden hacer. Entonces, eso ha detenido pues, que haya inspecciones y verificaciones. También sabemos que han estado armando un plan ya para poder integrar empresas que les ayuden en este tema y eventualmente pues, poder hacer inspecciones. Lo que sí hemos visto que sucede mucho ahora es que la CFE, pero principalmente el SENACE, piden el cumplimiento del código de red cuando va a haber algún incremento de carga o cuando se hace algún trámite, no se diga la entrada de operación de alguna nueva instalación, porque obviamente les piden el código de red, pero también cuando hay alguna modificación, algún cambio en alguna instalación. Y, por ejemplo, ¿no? Si algún usuario estaba con un suministrador que no es la CFE y regresa porque se acabó su contrato y regresa a la CFE, iban a hacer un incremento de carga o algún trámite con el SENACE, les piden que cumplan con el código de red y que les demuestren que cumplen, ¿no? Entonces, no tanto que les hagan una sanción, pero si no, no los conectan a la red si no cumplen, por ejemplo, ¿no? Eso hemos visto y pues sabemos también que ha habido por ahí algunos incumplimientos fuertes donde sí ha habido sanciones, pero ha sido mínimo. He escuchado que esta infraestructura aplica. Ajá, bueno, para la parte que tengas tu medición automatizada, pues lo puedes hacer, no tiene que ver nada con el MEM, pero si hablamos de la infraestructura de TICS a la que se refiere el manual de código de red, específicamente el manual de tecnologías de información y de ciberseguridad, esa infraestructura es para usuarios que tienen sistemas conectados con el distribuidor con el transportista, con CFE Transmisión o con el SENACE, sistemas que tienen intercambio de información y ahí les piden ciertos requisitos de tecnologías de información y de TICS. Perdón. Yo no quise tocar mucho ese tema porque no es muy común, o sea, es para usuarios que están en el mercado eléctrico y que tienen cierto tipo de infraestructura. Hay que checarlo, ahí es otro manual, pero no lo vimos en este seminario, ¿no? Porque es muy específico. También hay una parte del manual que habla de control, ¿no? La parte de recursos de demanda controlable. Y eso pues, tampoco aplica, o en general eso no aplica porque no hay todavía recursos de demanda controlable. Eso no lo consideramos en la presentación por eso, porque no aplica. ¿Qué otra cosa? Pues quizá empezar a cerrar con la idea
general. Agradecerles mucho, todavía si por ahí alguien está escribiendo alguna pregunta, pero empezar a avanzar en agradecerles que se dieron el tiempo de tomar este seminario. Consideramos que sí, pues es un mundo. El resumen creo que sería resolver la parte técnica, quizá hasta matemática, de cada uno de los criterios, ir a medir a nuestras empresas, a nuestras industrias, y pues explotar la información de las maneras que tengamos que hacerlo, ¿no? Ya sea o con las herramientas que tengamos a la mano, ya sea con muy buenos movimientos con Excel, con sistemas automatizados como el que creó el maestro Oscar Miranda, con diferentes simuladores y sistemas que también hemos visto que existen en el mercado, ¿no? Schneider, Siemens, incluso también tienen herramientas que están poniendo a disposición y que quizá pues es conocer un poco todas las herramientas que tenemos para ayudar a nuestra industria, a nuestros centros de carga a cumplir porque les trae beneficios, ¿no? Porque trae beneficios en general a toda la red. También quizá resumir que la Comisión Reguladora de Energía, pues no es un ente malvado que nos esté acechando con multas y multas y multas, sino el cumplimiento es importante y el compromiso del cumplimiento y hacerlo. Y quizá como consultores o como responsables de centros de carga, nos toca también educar a nuestros clientes en el cumplimiento y que atendiendo las cosas en nuestros tiempos y dando pues un buen seguimiento técnico, pues nadie tiene por qué amenazarnos con grandes multas y todo. Sí existen, o sea, sí es algo válido, es como que el no pagar tus impuestos y pues al rato sí es una complicación importante, pero bueno, pues es importante también tener muy bien la información para transmitirla a nuestros clientes. Como algunos de nuestros clientes comentan, yo no quiero enviar mi plan de trabajo y no quiero tener comunicación con la CRE. También se puede decidir, o los clientes pueden decidir no hacerlo, pero las implicaciones jurídicas y los riesgos técnicos es muy importante que los conozcan y lo sepan. Creo que fue la finalidad de este seminario, llegar también a la concientización, y nosotros estamos a sus órdenes, disponibles. Vamos a dejar el material porque creo que sí quedó muy bien, muy fluido, sus preguntas fueron muy nutridas, también ayudan a la comunidad de la energía y los que estamos en este ambiente. Así que pues los que nos llenaron el formulario con su información, pues ahí les llegará también la liga. Tenemos nuestro canal Smart Grid México en YouTube, en donde también van a poder encontrar este material que lo vamos a tener ahí disponible para su consulta. Muchas gracias. Mil gracias, Oscar. Si No quieren sé si comentar algo a alguien antes de que nos despidamos, el micrófono está abierto, pueden abrirlo, lo que quisieran comentar o simplemente saludar, aquí estamos. Parece que no. Muy bien, pues dicho esto, pues entonces nos despedimos y les agradecemos. Gracias, Evita. Yaniel, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron aquí un rato con nosotros. Ahí está en la presentación nuestros teléfonos y datos por si quieren tomarlos antes de que cerremos la sesión. Estamos a sus órdenes.